una sabiduría de hombre, Señor, no quiero ciencia ni conocimiento, Señor. Quiero ser usado en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo, para compartir la palabra, Señor, que requiere y necesita su iglesia, Casa de Paz, Padre. En el nombre de Jesús oro en esta mañana. Amén. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Tres cosas importantes que viene a hacer el ladrón, pero no viene en la vida de cualquier persona. Este ladrón tiene un objetivo claro, específico y rotundo. Ese objetivo solamente son los hijos de Dios. Y de acuerdo al pasaje que leíamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el que hace un momento se permitieron darle lectura, nos vamos a dar cuenta en ese pasaje nosotros que prácticamente podemos entender que las tres naciones que venían en contra de Israel, podemos determinarlo como si fuese el ladrón que viniera con esos mismos tres objetivos: hurtar, matar y destruir. Así que esta mañana, mis hermanos, vamos a entender entonces y vamos a hablar también sobre la vida de este rey llamado Josafat. Pero primeramente veamos el contexto de donde él fue tomado, que nos lo dice ahí en 2 de Crónicas, capítulo 17, del versículo 3 en adelante. La palabra de Dios dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Era claro que el punto perfecto de la búsqueda era Josafat, por el motivo de que él anduvo en los caminos de su padre David. Y aparte de ello, dice que no buscó los Baales. Entonces, si su vida de usted, de cada uno de los que estamos aquí, nuestra vida verdaderamente es recta, justa, piadosa delante del Señor, es claro que el ladrón viene por usted, pero con el objetivo de dañarle, destruirle, causarle molestias en su vida personal. Dice el versículo 4 de 2 de Crónicas 17, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Versículo 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. Versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Cuando nosotros leemos una descripción de esta magnitud en la vida de una persona, viene a nuestra mente que era entonces un hombre íntegro, un hombre que estuvo siempre buscando al Señor, mas sin embargo no está exento de reaccionar ante una situación de adversidad. Si usted anda bien en los caminos del Señor, no está exento de que en usted vengan pensamientos de mal, vengan situaciones difíciles, cuestiones que lo van a tratar de desanimar en su diario caminar, mi hermano. Esto le sucedió en la vida de este rey. Y aquí yo le leería dos preguntas. ¿Cómo reaccionarías ante una mala noticia? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías ante una mala decisión precipitada? ¿Ha tomado decisiones? Y a veces hemos tomado nuestras decisiones bajo nuestras propias emociones. Y cuando las tomamos bajo nuestras propias emociones, somos influenciados y espiritualmente estamos anímicos. Entonces, cuando estamos influenciados por la emoción, nuestra decisión siempre va a ser la errónea, la menos adecuada. Ahora, ya hago otra pregunta más. ¿Hay algo que te ha llegado a robar la paz o la tranquilidad? ¿Hay algo que te haya robado esa paz y esa tranquilidad? Escuche cómo reaccionó el rey Josafat al recibir una mala noticia inesperada. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo número 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. No le dijeron, o no le estaban diciendo: mira, vamos a ir contigo porque vamos a compartir un tiempo de recreación. Vamos a ir contigo porque nos vamos a tomar un café. ¿Va a ser un tiempo de esparcimiento o va a ser un tiempo de diálogo? No. Dice que ellos vinieron contra Josafat a la guerra. Yo por eso hace un momento les hice esas preguntas. ¿Has recibido quizá alguna mala noticia? Porque de ese tipo de noticias yo creo que nadie está preparado para recibirlas.
Nos es más fácil digerir una buena noticia que una mala noticia. Entonces, aquí fue todo lo contrario. La noticia que trajo a la vida de este rey lo inquietó, lo afligió y lo preocupó. Segunda de Crónicas 20, versículo número 2, la parte B. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Por eso su servidor tituló este mensaje, contra ti viene. Contra ti. Toda situación va a venir contra ti. Y al decir contra ti puede ser en lo personal, puede ser con tu familia, puede ser con tu trabajo, puede ser en los lugares donde tú te desenvuelves, pero viene contra ti. Y aquí viene la proposición del mensaje, mis hermanos. ¿Qué debo hacer cuando viene contra mí una multitud de problemas, de necesidades, de angustia e incluso de enfermedad? ¿Qué debo hacer? Ahora, hay algo más. Yo no sé lo que usted esté pasando, pero póngale en este momento lo que usted está viviendo. Y diga, ¿qué debo de hacer? Yo estoy viviendo esto personal, pero ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo yo darle la salida o la solución? Pero no en mis fuerzas, no en lo que yo pueda hacer, sino confiando en aquel que me llamó. ¿Qué debo de hacer? Entonces, ¿en alguna ocasión has sentido algo o alguien que viene contra ti? Quizá cuando ves las personas cómo actúan con esa alevosía y con esa mala intención contra ti. Eso es en el ámbito natural. Pero ¿qué del ámbito espiritual? Humanamente podemos ver cuando alguien trae algo mal contra ti o contra mí. Su conducta, su comportamiento, su manera de tratarte, la ironía, la alevosía que utiliza, eso es en el ámbito natural. Pero hablemos del ámbito espiritual. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas no las ves. No las ves. Pero sí usa a aquellas personas para tratar de causarte daño. Sí las usa también para causarte daño. Y aquí viene mi primer punto, escúchelo. Contra ti viene el mal. Y volvamos al rey Josafat. Dice que él se le avisó que venía una gran multitud de guerra contra él. Ahora, usted medite en lo que le voy a decir en este momento. A él se le avisó, se le anticipó, viene contra ti una gran multitud a hacerte guerra. Pero ahora piense esto que le voy a comenzar. ¿Qué pasó en la vida de Job cuando le llegaron las pruebas? ¿A él se le anticipó? ¿A él se le dijo? ¿A él se le anunció? No. Fueron en la vida de él, en dos maneras diferentes le llegaron estas pruebas. En el físico emocional y en el espiritual. Ahí llegaron las pruebas en la vida de Job y le llegaron como cascada. 4 noticias desgarradoras, no fáciles de digerir, mas sin embargo eso fue lo que llegó a la vida de Job. Job capítulo 1 versículo 14 al 18. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Versículo 16. Vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Versículo 17. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Versículo 18. Y vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Cuál de estas 4 noticias fue más fácil de digerir, Job? Yo creo que las primeras 3, sin problema. Ha de haber dicho, bueno, cuando uno dice que pasa una desgracia, bueno, todo queda en los fierros, o todo queda en esta situación.
Pero cuando llega a tu vida, a lo que uno aprecia, a lo que uno ama, es donde dices, esto duele, esto no es fácil digerir, esto necesita un proceso en el cual yo necesito saber cómo voy a ir solucionando o poniéndome en mi mente esa manera de cómo discernir o entender lo sucedido. Fueron 4 desgastantes noticias que vinieron contra él. ¿Y saben qué? La Biblia no registra si fue avisado o anticipado. Y todo porque hay algo muy importante, hermanos. Nuestra vida no es propia. Nuestra vida no es propia. Dios ya tenía un trato, si podemos decirlo de esa manera, con Satanás. Ya tenía un trato. Ahora volvamos al rey Josafat. ¿Qué le dijo a su nación cuando llegara contra ellos la adversidad? ¿Qué les dijo? ¿Cómo preparar a la nación? ¿Cómo prepararte tú personalmente? Y cómo después como rey, que tienes todo un liderazgo, que la nación está puesta los ojos en ti. Y cómo decirle, ¿sabes qué? Vienen cosas difíciles. Segunda de Crónicas 29. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, les está diciendo, a ver, van a venir situaciones que a lo mejor para nosotros, de acuerdo a la palabra, yo necesito confiar en ti, pero vienen cosas terribles. Vienen cosas terribles. Ahora, piénsalo a nivel personal. Piensa en tu vida. ¿Qué cosas han llegado a ti? ¿Qué situaciones hacen que pierdas el piso porque la situación es difícil y pareces que estás en un barco en alta mar, que parece que te lleva de un lado para otro y no encuentras un lugar estable? ¿Cómo reaccionas tú ante las adversidades? Porque viene contra ti. ¿Cómo reaccionar ante eso? ¿Cómo hacerlo? Ahora, Josafat estaba diciendo a la nación que lo que venía es porque también Dios lo permite. Y porque Dios lo permite, también quiere saber qué hay en nuestro corazón. ¿Qué nos dice en el versículo número 6? Segunda de Crónicas 26. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, está hablando Josafat, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le está diciendo, bueno, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, de ti nada se escapa, todo lo tienes en tus manos. Sigue diciendo el pasaje, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? A final de cuentas, Josafat estaba recurriendo, aunque no a viva voz, diciéndole, Señor, ayúdame, te necesito en estos momentos, pero estaba reconociendo que Dios era un Dios que tenía el control sobre todos los reinos y que en su mano estaba la fuerza y el poder y que no había absolutamente nada ni nadie que lo pudiese resistir. A veces qué difícil es creer esto en nuestra vida, hermanos. ¿Qué haces en los momentos de angustia? ¿Oras? Yo creo que oramos en los momentos de angustia. Pero qué difícil es que cuando tú oras, tú puedas sentir esa tranquilidad, como decir, ya quedó todo atrás. O ya deposité mi carga, ya deposité mi aflicción en las manos de quien sí lo puede. Pero de repente viene la duda, ¿verdad? Viene la incertidumbre, viene la inquietud, y como que te sientes nuevamente amedrentado, angustiado, afligido, porque a veces no creemos que Él en su mano tiene la fuerza y el poder y no hay quien lo resista. Traigo nuevamente a Job, porque Job dice que fue probado con un propósito, para saber de qué estaba hecho Job. Fue probado para saber de qué estaba hecho, si Job era confiable y si Job tenía su esperanza en Dios. Ahora, ¿cómo reaccionó él ante el mal que le vino? ¿Cómo reaccionó? Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Como diciendo, nada traía, absolutamente nada. Las desgracias que me quitaron mis animales, mis yuntas y todo, no pasa nada. Incluso no tenía ni hijos, pero esto, escuche esto, Jehová dio
y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que para decir estas palabras, usted o yo o alguien más, no sé, sería difícil el decir, Jehová tú lo diste, Jehová tú lo quitas, pero esto, sea el nombre de Jehová bendito. Glorificó a Dios, alabó a Dios, adoró a Dios en ese momento. Esto es terrible, hermanos. Es terrible en el sentido de que hay hombres que tienen una integridad totalmente en Dios. Hace unos días, aproximadamente yo creo que como un mes y medio, y precisamente era un sábado, ya casi 7 de la tarde, su servidor estaba terminando casi en el último punto de un mensaje también, cuando llegaron a mi puerta una persona, un varón, y tocó la puerta de mi casa. No venía lúcido, venía un poquito embriagado, mas sin embargo yo lo recibí, lo hice pasar, y me puse a escuchar. Él traía un problema, y ese problema es que él había golpeado a su esposa. Estando ahí en su situación, no sabía dónde estaba, al parecer se había ido la mujer de casa, pero bueno, de otra manera traté de apoyarle un poco, tratando de localizar a su esposa, ¿no? Él me proporcionó el número y bueno, pudimos saber dónde estaba. Aquí lo importante, que 2 o 3 días después ya estaban juntos, pero pidieron hablar conmigo, así que yo hice un espacio un día por la tarde, tarde-noche, hablé con ambos y les dije sobre la responsabilidad que tenían ambos como esposos, ¿no? En ambos sexos, esta es tu responsabilidad, pero al final yo les dije, busquen a Dios, oren, lean la palabra y vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia, mis hermanos. Dice el Salmo 53, versículo número 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, hermanos. Eso es lo que a veces dice un necio. La gente, esta persona en vez de buscar a Dios, me buscó a mí. Y yo digo que la intención primeramente para resolver tus problemas no es un hombre, es Dios. Josafat buscó a Dios. No buscó al hombre, buscó a Dios. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios de los cielos mira sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. A veces uno ve venir el mal contra tu familia, pero a veces uno no hace nada para buscar a Dios. Uno no hace nada para buscar a Dios. Esto me lleva a mi segunda parte del primer punto. Contra ti viene el mal, ve a casa. Y quiero leer la segunda parte de este versículo de 2 de Crónicas 29, donde ahí Josafat les hizo una invitación cuando estés pasando mal o le estés pasando mal. Y al igual manera nos la reitera a cada uno de nosotros cuando estés en esos momentos críticos. 2 de Crónicas 29, la parte B dice, y nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿A qué está exhortando el rey? Nos exhorta a ir, en el caso de él, que fueran a la casa, al lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? Debemos de ir al templo a clamar a Dios para que Él nos escuche. A veces pasamos por los momentos difíciles, creemos que ya la libramos, creemos que ya cruzamos el río y estamos del otro lado, pero ya no volvemos a dar gracias. Ustedes recuerden los 10 leprosos, de los 10, ¿cuántos regresaron? Solamente uno, y no pertenecía al pueblo de Dios, no era judío. Regresó el samaritano, ese es el único que regresó a darle las gracias. Hermanos, nosotros necesitamos, cuando pasemos las situaciones difíciles en nuestra vida, vayamos a la casa, vayamos al templo,
y démosle gracias, no porque usted no lo haga en casa y no se le escuche, no, pero también hay un lugar donde juntamente con los hermanos denle las gracias a Dios y glorifiquen el nombre de Dios y como iglesia se regocijen por la bendición de Dios. Escuche cuál fue la actitud de Job ante la adversidad desafiante. Y que si usted y yo hubiéramos estado en sus zapatos, creo que nuestra conducta o nuestro proceder hubiera sido de la misma manera. Que hubiera sido de la misma manera. ¿Qué nos dice Job 1:20? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Job? Se postró en tierra y adoró. Esa es una actitud de humillación delante de Dios. Pero agradeció. Vuelve a casa y agradécele a Dios lo que tengas que agradecerle, aún en lo más difícil de nuestra vida. Versículo 22. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo, Señor, lo que tú me hiciste pasar no se le hace a un hijo de Dios. Él no dijo esto. Él a lo mejor dijo, Señor, gracias. Tú diste, tú quitaste, pero sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre glorificado. Job buscó a Dios, clamó para ser escuchado y clamó para ser salvado. Hace un momento yo les comentaba de esta pareja o de este matrimonio. ¿Cuál debería ser la actitud de ellos? Estar aquí, agradeciendo a Dios. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no han asistido. No han agradecido. Por eso hace un momento yo les decía, el Salmo 53:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces necesitamos venir de las diferentes maneras que haya llegado el mal a nuestra vida, pero necesitamos venir a agradecerle a nuestro Dios por toda la amargura quizá que haya pasado o hayamos vivido. ¿Qué nos dice Pablo, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Qué hizo Job? Dio gracia en todo. ¿Qué nos está exhortando Pablo? Dad gracias en todo, mis hermanos. Entonces, Josafat hace una referencia al pasado, porque ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó entonces, mis hermanos, Josafat? Aquí viene entonces mi segundo punto. Contra ti viene, confía en Dios. ¿Pero quién viene? Contra ti viene, pero confía. Fíjense lo que hizo Josafat. Él hace referencia al pasado, cuando Dios, a través de Moisés, sacó al pueblo de Israel, y ellos dicen que no atentaron contra ellos. Pero ¿quiénes eran ellos? Contra Moab, contra los de Amón y contra los amonitas. Mas ahora las circunstancias habían cambiado. Estos, Moab, Amón y los amonitas, ahora venían esta gran multitud contra ellos. Y esto les estaba causando entonces presión al pueblo de Israel, sabiendo que venían contra ellos y era una mayor fuerza la que venía contra Israel. Es ahí donde el hombre debe de reconocer su condición o su posición. Y esto fue lo que hizo Josafat. Reconoció en qué posición estaba. Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí hay algo muy importante que en lo personal me agrada a mí de la vida del rey Josafat. Esta expresión que dijo, no sabemos qué hacer. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Muchas veces nos quedamos paralizados. Ni sabemos a dónde ir,
ni sabemos a dónde conducirnos, ni sabemos qué decisión tomar cuando no sabemos qué hacer. Eso es reconocer muchas veces que nosotros a veces no somos capaces de poder ya caminar solos. Por esa razón, Josafat dijo más bien esta expresión: no sabemos qué hacer. Esto es importante, mis hermanos, porque cuando usted no sabe qué hacer, lo único que a usted y a mí nos queda es arrojarnos a los brazos de aquel que lo puede todo. Arrojarnos a los brazos. Y Él lo puede todo. Y así, entonces nosotros vamos a volver nuestros ojos a Él. ¿Qué nos dice el Salmo 121, versículo número 1 y 2? Alzaré mis ojos a los montes. Y luego hace una pregunta el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, diciendo: mi esperanza, mi confianza, mi dependencia está en el Señor. Job era un hombre que reconocía sus flaquezas humanas, al igual que Josafat. Sabía que sus hijos disfrutaban de sus banquetes, pero dice que él hacía sacrificios de paz por estos motivos. ¿Cuáles motivos hacía sacrificios de paz? Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, refiriéndose a los hijos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera entonces Job hacía todos los días, por no saber qué hacer. Por no saber qué hacer, él lo hacía, mis hermanos. El hacer sacrificios. Y de esta manera Job hacía volver sus ojos a Dios. Y esto sí me lleva entonces a la parte B de este segundo punto. Contra ti viene, vuelva hacia Dios. Josafat hizo lo mismo que el rey de Nínive. Cuando escucharon el mensaje de parte de Jonás, el rey y toda la ciudad, dice, se volvieron a Dios. Pero hubo algo más. ¿Qué hicieron? Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué hizo Josafat? Y eso que Josafat caminaba en los caminos de Dios. Sin embargo, dice que cuando vino el mal sobre ellos y se sintieron afligidos, solo les quedó volverse. Pero ¿cómo se volvió Josafat con la nación? ¿Cómo se volvió? Segunda de Crónicas 20:13. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos estaban delante de Jehová. ¿Cómo estuvo la nación de Nínive cuando Jonás fue a predicarles que iban a ser destruidos? Todos, desde el rey, incluso hasta los animales no probaron alimento. Todos se volvieron. ¿Qué necesitamos entonces hacer cuando vemos que viene contra nosotros algo difícil? Orar, ayunar, ponerte delante de Dios y reconocer que no puedes caminar por el mal que viene contra ti. Ponerte delante del Señor, diciéndole: aquí estoy, Señor. Entonces, ¿qué tan importante es que todos estemos delante de Dios? Desde el varón, la mujer y los niños. La pareja que les comentaba, mis hermanos, qué bueno que ellos estuvieran aquí también delante de Dios después de la situación que pasaron. El estar aquí es reconocer que ellos estaban delante de Dios necesitando de Él. Pero muchas veces nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, creemos que nosotros vamos a poder. ¿Qué nos dice el Salmo 127, versículo número 1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esa familia es por demás que se estén esforzando humanamente.
si Jehová no está edificando su casa? Ellos lo están haciendo con sus propias fuerzas. Escuchen las palabras de confirmación de que necesitaban volverse a Dios y cómo Dios usó a un hombre llamado Jaziel. Y este habló a través de Jehová. Y que entendamos que nuestros males vienen contra nosotros de diferentes maneras. Pero volvámonos a Dios y Él nos ayudará. Escucha cómo lo dijo este varón. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién son las situaciones que tú pasas? ¿Tuyas? Si son tuyas, por eso estás cansado, por eso ya no puedes más, por eso te sientes desanimado y desalentado, por eso quieres tirar la toalla cuando crees que ya no puedes llegar al último round. Pero si nosotros entendemos que la guerra de esa gran multitud que viene no es tuya, sino de Dios, entonces vas a estar tranquilo, porque tu confianza y tu esperanza está en Dios, hermanos. Y esto me lleva a mi conclusión de este mensaje. No solamente es reconocer la situación crítica en la que se encuentra tu vida, sino realiza cambios que denoten tu verdadero anhelo de transformación. Cuando Josafat se enteró que el mal venía sobre ellos, su decisión fue esta. Escucha cuál fue la decisión de Josafat. Segunda de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Es normal que de repente nos amedrentemos, que tengamos temor en la carne. Pero después de ello, Josafat dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esto es lo que él hizo. Confió en el Señor, humilló su rostro, lo consultó y pregonó ayuno, hermanos. ¿Qué necesitas hacer entonces cuando estás en un cuadro difícil en tu vida? ¿Qué necesitas hacer? ¿O qué necesitamos hacer? ¿Saben qué necesitamos hacer? Actuar. En esos momentos que viene contra ti o contra mí, es lo que necesitamos, actuar. ¿Qué más hizo la nación de Israel? Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermanos, checando yo los comentarios bíblicos, dice que cuando ellos iban a ese encuentro, ellos iban cantando el Salmo 136. Yo solamente le voy a leer 1 o 2 versículos, pero usted lea todo el Salmo 136 en casa, que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Si usted lo lee, se dará cuenta que siempre dice: porque para siempre es su misericordia. No dice que en algunos momentos, dice: para siempre es su misericordia. Entonces, mis hermanos, los levitas, los hijos de Coat y de Coré, cantaban y alababan, y ellos entonaban entonces este Salmo 136. Dice 2 de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas entre ellos mismos que venían contra Judá. Vean cómo a través de la alabanza que hubo, ya no hubo ese momento de decir: ¿y qué hago? No sé a dónde caminar, vienen contra mí. No, comenzaron a alabar a Dios.
y toda la mala estrategia de estos que venían contra Israel se volvió contra ellos mismos. Y dice que venían contra Judá, dice, y se mataron los unos a los otros. Versículo 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego ellos comenzaron a matarse, y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos muertos, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué pasó? La alabanza, la adoración, la gratitud, la búsqueda de Dios venció, porque Dios escuchó todo ello. Y esta es la aplicación de mi mensaje, hermanos. Contra ti vienen. Frase que nos hará perder en un momento la paz o la tranquilidad. Pero ello llevó al rey Josafat a buscar, a confiar en Dios y a encargarle los males que venían. Y nosotros debemos de seguir confiando en las proezas de Dios, así como lo hicieron ellos, que nosotros lo sigamos haciendo. Dice 2 de Crónicas 20:29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Pudieron reconocer que había Dios en Israel. Hermanos, que la gente pueda ver que tú le sirves a un Dios vivo, y Él es el que pelea tus batallas. Dice el versículo número 30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Su Dios le dio paz por todas partes. Y esa es la paz que nosotros requerimos en nuestra vida. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que tú das a tu pueblo, a esta iglesia, Casa de Paz. Cuando vienen contra nosotros, sabemos y necesitamos entender que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y que sea de bendición en la vida de esta iglesia, Casa de Paz. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos.